Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a analizar el pensamiento de Schopenhauer y por qué es el crítico del idealismo alemán. Hasta este momento nosotros hemos visto que dentro de la filosofía alemana, en específico en la filosofía de Hegel, en la filosofía de Kant, había prevalecido hasta cierto punto la hegemonía de la razón, esa razón que nos permite conocer la realidad. Por ejemplo, para Kant el objeto en sí no se puede conocer, para Hegel sí se puede conocer a través del absoluto. Pero Schopenhauer va a poner una crítica, va a poner un antes y un después. Aquí es donde se rompe el paradigma. Digamos que es uno de los primeros críticos hacia el pensamiento moderno. No podemos catalogarlo como tal porque ese concepto o esa definición se utiliza para otros filósofos, pero sí podemos retroalimentar que Schopenhauer es el gran crítico del idealismo alemán y que más allá de identificar los límites de la razón, trata de identificar los límites que tiene el deseo dentro de la búsqueda de la verdad en las condicionantes humanas. En español que me dé a entender, la vida es deseo. Empezamos. ¿Quién fue Schopenhauer y por qué piensa tan diferente a sus coetáneos? Bueno, Schopenhauer nace el 22 de febrero de 1788 en Frankfurt, territorio que después va a ser controlado por el reino prusiano. Pero él desciende de una familia, primero, lo más importante, es una familia acomodada, es una familia con dinero. De hecho, su padre se dedica al comercio y gracias a esta actividad económica se permite viajar a otras partes de Europa. Ahí es donde él empieza a consolidar su pensamiento y sus ideas más allá de la objetividad que estaban teniendo los alemanes en ese entonces. Le toca viajar a Francia, le toca viajar a Italia, le toca viajar a Gran Bretaña. En 1809 se matriculó como estudiante de medicina en la Universidad de Gotinga, pero posteriormente, con esta diversidad cultural, con este enriquecimiento y ese bagaje que caracterizó a Schopenhauer, decide estudiar, eh, más bien, decide acercarse a otro tipo de estudios, específicamente con un profesor de filosofía que le aconseja emprender el estudio del pensamiento y las ideas de Platón, pero también retroalimentar la crítica a la razón pura de Kant, específicamente el personaje de Schüssle, quien él lo va a adentrar en el pensamiento de las ideas, más bien, sí, en el pensamiento de las ideas platónicas, que nos permite acercarnos a una consolidación de lo inmortal dentro del pensamiento de Schopenhauer. Después se va a dedicar como profesor de la Universidad de Berlín en 1820. A pesar de que su obra más grande se publica más o menos durante estas fechas, Schopenhauer no tiene el reconocimiento como un filósofo consolidado en sus primeros años. Se preguntarán, profesor, ¿pero por qué? Tal vez porque en ese momento las ideas de Hegel estaban de moda, era lo que estaba de boga, por consiguiente Schopenhauer no entraba en esos paradigmas. En 1851 se publica una edición o un compendio de textos bajo el nombre de Parenga y Paralipomena. En estos es cuando Schopenhauer empieza a tener seguidores y ahora sí se le empieza a reconocer como tal su importancia filosófica, en específico su pensamiento acerca de la voluntad. Muere en el Reino de Prusia el 21 de septiembre de 1860. Entonces, ahora es momento de hablar acerca de su obra principal. Bueno, su obra principal se llama El mundo como voluntad y como representación. Se publica en 1819 y de hecho hubo un tiraje de 800 impresiones. Desafortunadamente para Schopenhauer, pues no tuvo el éxito que creyó en un primer momento. Esto ya va a ser mucho tiempo después. ¿Quiénes son entonces los filósofos que retroalimentan el pensamiento de Schopenhauer? Platón, Kant y por primera vez
dentro de la filosofía occidental existe una influencia de la filosofía oriental, en específico los textos de los Vedas. Esto es muy importante, chicos, porque Schopenhauer va a utilizar un concepto denominado nirvana, que aquí mi compañero Sotito seguramente dominará. Esta obra principal rompe, como se los dije en un primer momento, con el paradigma que se tenía para ese entonces de la filosofía alemana. Nos permite entonces identificar algo fundamental: la voluntad. Para Schopenhauer, a diferencia de Kant, aquí es donde le va a hacer una pequeña crítica, sí se puede conocer la cosa en sí. ¿Se acuerdan? Kant decía que había el noumeno y el fenómeno, y que nosotros no podíamos conocer el noumeno, sino solo estábamos atentos a la representación que hace del noumeno el fenómeno. Es decir, conocemos lo que nosotros queremos conocer, mas sin embargo no podemos conocer la cosa en sí. Schopenhauer dice todo lo contrario, y él cree que las cosas sí se pueden conocer en sí, pero que la herramienta principal para poder hacerlo no es la razón, porque la razón nos va a impedir, tiene límites. Para Schopenhauer todo está conectado, y la manera en que nosotros podemos conocer la cosa en sí es a través de algo muy básico, la intuición. Schopenhauer nos va a decir entonces que nuestro propio cuerpo es una vivencia de querer algo, por consiguiente es voluntad. Entonces, a través de esta voluntad, a través de este querer algo, se puede conocer hasta cierto punto el núcleo de todas las cosas, que ese núcleo de todas las cosas es la voluntad misma, es decir, nosotros somos la cosa en sí. Ahora, este mundo es, como nosotros lo podemos identificar en la filosofía de Schopenhauer, la voluntad en sí. Y todo lo que habita en este mundo es una representación de la voluntad. Es una voluntad casi cósmica, ciega, indeterminada y omnipresente. Por eso es que rompe completamente el esquema que se venía manejando con el idealismo alemán. De ahí la crítica. No es la razón, es la intuición, el deseo, el querer algo lo que nos motiva. Ahora, aquí es donde entramos ya con una definición un poco más definida acerca de qué es la filosofía de Schopenhauer. Bueno, la filosofía de Schopenhauer la van a definir como la filosofía pesimista. Y sí, suena bastante fuerte, chicos, pero tenemos que entender que dentro del pensamiento de Schopenhauer tiene sentido, y tiene mucho sentido, porque él nos dice que la vida humana para Schopenhauer es el peor de los sufrimientos. Se preguntarán, profesor, el peor de los sufrimientos, ¿cómo creo? O sea, es súper cool vivir. Sí, yo lo sé. Pero Schopenhauer decía que el ser humano es deseo, es constante deseo. Y cuando se desea, se sufre. Y eso es cierto. Y se sufre cuando no obtenemos lo deseado. Ahí es cuando Schopenhauer dice que aparece la frustración. Cuando no lo obtenemos. Ejemplo, no lo sé, a lo mejor yo quiero irme a estudiar a Sevilla, ¿no? Pero no lo pude realizar, por consiguiente apareció la frustración en mí. Pero también nos dice que se sufre cuando se obtiene, porque llegas a un estatus en donde te aburres y te decepciona muy pronto. ¿Recuerdan a Séneca cuando lo habíamos visto, que nos hablaba acerca de la felicidad y la alegría? Bueno, pues algo muy parecido. Estamos todavía en este sentido de dialéctica. Dice que cuando nosotros logramos algo, nos decepciona muy pronto y nos provoca hastío. ¿A qué me hago referir con esto, chicos? Por ejemplo, cuando se compran un celular. El celular que han querido, el iPhone 14,000, ¿no? Lo obtienen, están contentos un momento y después le pierden el sentido. Por consiguiente, entonces Schopenhauer dice que es un ciclo. Es un ciclo en el que todo lo que nosotros estamos deseando nos va a provocar insatisfacción, frustración y hastío. Pero no todo termina ahí. Schopenhauer dice que hay una salida. Esa salida es el ascetismo, es decir, el ejercicio espiritual. Para Schopenhauer, el ascetismo es no desear nada, anular la voluntad. ¿Cómo se anula la voluntad? A través de sacrificios, a través
de abrazar libremente la miseria, decía algo así. Llegará un punto en el que se alcance, por ejemplo, el nirvana, la paz perfecta de no desear nada. Con esto se apaga el sufrimiento, y puede llegar a serlo. Si lo vemos desde una perspectiva más espiritual que material, tiene toda la razón Schopenhauer. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, estuvo un poco enredado, espero que no les cree tantas dudas. Van a realizar una pequeña actividad y quiero que ustedes me pongan 3 ejemplos, me escriban 3 ejemplos en su libreta de cómo el ciclo de Schopenhauer se lleva a cabo. Espero que les vaya muy bien, cuídense mucho.